¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Café, como siempre, a través de las pantallas de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Hoy en este capítulo nos acompaña el abogado de la Universidad de Chile, Jaime López, quien también se desempeña desde el 2011 como abogado de la Defensoría Penal Mapuche. Él es también máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, tiene postítulos en San Diego, California, y además publicaciones en Argentina y México. Bienvenido, Jaime López, a El Café. Muchas gracias por la invitación. Jaime, queremos en esta conversación conocer un poco el trabajo de la Defensoría Penal Mapuche, la cual sabemos cumple un rol súper importante en esta región particularmente, y en ese sentido tú, desde tu experiencia, has estado en casos bastante emblemáticos que han tenido connotación nacional y también donde la Defensoría ha jugado un rol muy importante, sobre todo cuando hay absoluciones. Bueno, sí, efectivamente, me ha tocado en suerte desde el año 2001 pertenecer a la Defensoría Penal Mapuche, que es una creación que hace la Defensoría Penal Pública destinada a la atención del pueblo mapuche. En este sentido, hay que aclarar que tiene sentido la creación de esta Defensoría Penal Mapuche con la reforma procesal penal. ¿Por qué? Por cuanto cuando se cambia del sistema escrito al sistema acusatorio, que es el que tenemos ahora, no se cambia solamente un procedimiento, se cambian los principios completos. Entonces, de una justicia punitiva se pasa a una justicia restaurativa, una justicia penal negociada, que esos eran términos que anteriormente no existían. Anteriormente simplemente era un expediente escrito que manejaba un juez y la materialidad del juicio ese era expediente escrito. Ahora pasa a ser una justicia oral, por así decirlo, más similar a la que nosotros imaginamos como que una justicia indígena, y que además tiene una participación muy relevante en cuanto a lo que son las salidas alternativas, es decir, otro tipo de soluciones al conflicto penal negociada, que no son necesariamente el juicio oral. Desde ese punto de vista, y cuando ya la participación y sobre todo la inmediación, es decir, que el juez se relaciona directamente con el imputado o el acusado, toma mayor importancia una especialización en cuanto a la defensa, que ya pasa a ser una defensa proactiva, ya es una defensa real, no escrita, sino que es activa, que crea medios probatorios, que establece una estrategia de defensa. Entonces ahí ya cobra mayor importancia, como la defensa se hace desde el imputado, las características propias, y en este caso naturalmente las características de una persona perteneciente al pueblo mapuche, mucho más relevantes. Y en este sentido, ¿qué tanto de la cultura mapuche han acogido los tribunales, digamos, para ir resolviendo estos casos? Mira, esto viene de antigua data. En realidad incluso se podría decir que como un antecedente de la aceptación del derecho indígena dentro de la justicia penal chilena, tenemos dos precedentes. Uno está en Valdivia, señora Isabel Cachilaf me parece que se llama, y el otro es el conocido caso del niño que es sacrificado en Puerto Saavedra, donde en relación a aspectos culturales se aplican eximentes de responsabilidad del derecho penal chileno para absolver a una persona por cuanto dentro de su perspectiva cultural no estaba cometiendo hechos culpables. Es decir, no era digno de una sanción penal por cuanto desde su perspectiva no estaba cometiendo ilícitos. Esos son dos precedentes antiguos. Posteriormente la ley indígena toma esto y lo hace un texto legal y dice que las circunstancias culturales pueden ser tomadas en cuenta para establecer atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, que es lo que se había hecho anteriormente con los juicios que yo ya te he señalado, y ahora ya con un procedimiento que es oral, mucho más razón, porque el juez naturalmente tiene que tomar en consideración todas las circunstancias personales del imputado, por ejemplo, el tema de su cultura, su idioma, por ejemplo. La lengua, el mapuzungún es usado eventualmente en juicios o en audiencias. Efectivamente, al principio hubo una cierta resistencia, pero eso fue muy al comienzo solamente. Ahora los tribunales todos aceptan el uso de mapudungún, y si una persona quiere expresarse en mapudungún se trae un facilitador y no hay ninguna dificultad de ello, nadie se opone.
Ujú. Tú has participado en casos importantes como el Turbus, Polucopidenco, Bueno, ¿cuál otro más? Bueno, efectivamente me tocó participar en algunos procesos relevantes. El proceso, por ejemplo, de los Loncos y de Poluco-Pidenco. En el caso de los Loncos yo no llegué al juicio oral, participé en las audiencias preliminares. En Poluco-Pidenco fueron varios juicios, participé en 2 de esos juicios que posteriormente llegaron a la Corte Interamericana por varias instituciones que son relacionadas con la ley antiterrorista, los testigos secretos y varias instituciones que fueron puestas en tela de juicio y posteriormente se generó una sentencia de la Corte Interamericana en contra de los fallos condenatorios. Ujú. Y bueno, actualmente estuviste en la defensa de la Machi Francisca Linconao, caso que vamos a revisar más en detalle en este capítulo del café, pero antes de ir precisamente a ese tema más en profundidad, te quiero preguntar qué aspectos de ese caso en particular, considerando que en este caso era una Machi, que es una autoridad dentro del pueblo mapuche, fueron considerados, por ejemplo, en términos culturales, por los jueces. Bueno, hay una situación muy específica que se produce cuando la Machi ya ha tenido un periodo de privación de libertad bastante prolongado y comienza a sufrir dentro de su estado físico, por cuanto la Machi está separada de su rehue, hay una serie de circunstancias culturales que son bastante relevantes, empieza a tener un deterioro ya físico, orgánico, y eso se deriva precisamente de lo que podríamos llamar un Cutrasmachi, perdón, que es una enfermedad propia de las Machi. Ahora, fue internada posteriormente en un centro hospitalario precisamente por la enfermedad, el deterioro físico que ella tenía, por resolución de un juez que se fundamentó en un diagnóstico de un Machi. Me explico. La defensa llevó el diagnóstico de un Machi, se acreditó que ese era un Machi reconocido por el Servicio de Salud de la Araucanía, que trabajaba, era un Machi reconocido, se acreditó a través de estudios antropológicos que ella tenía determinados padecimientos que eran propios de su cultura y el juez dispuso la internación en base a lo que sería el derecho indígena o más bien la cultura indígena. Posteriormente se permitió que ella, durante su periodo de privación de libertad, se permitió que ella regresara a su rehue e incluso que hiciera durante un periodo de arresto domiciliario, se permitió que pudiese salir de ese arresto domiciliario porque tenía que hacer una ceremonia que era el Neico Rehuen. Entonces todos estos aspectos fueron tomados en consideración dentro del proceso penal. Uh-huh. Bueno, quiero señalar que ahora vamos a entrar en una fase bien especial de este capítulo porque vamos a revisar imágenes que hemos tenido acceso para conocer cuál fue o cómo fue el allanamiento que se realizó a la casa de la Machi y que originó posteriormente 3 juicios donde ella fue absuelta. Coméntanos un poco, Jaime, sobre estos 3 juicios, los hitos que tiene y cuáles fueron las resoluciones, por qué los jueces finalmente absuelven a la Machi Francisca Linconao. Bueno, primer juicio se tiene lugar en el 2013. Recordemos que el atentado contra los señores Lusinger, donde se produjo este terrible fallecimiento, es en enero del 2013. Hay diversos allanamientos y en uno de los allanamientos supuestamente hay un hallazgo de armas en casa de la Machi. Posteriormente ella es juzgada y absuelta del delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Uh-huh. Posteriormente, parte de estos antecedentes que se recopilan de este allanamiento, estas partes de estas especies que se incautaron, son utilizadas nuevamente el año 2016 en una formalización que se hace en contra de la Machi y de 10 personas más, derechamente inculpándolos de la muerte del matrimonio Lusinger Macay. Uh-huh. Y que posteriormente da origen a 2 juicios. En los 2, la Machi finalmente es absuelta. Uh-huh. Invítanos a revisar las imágenes, Jaime. Efectivamente, debo señalar que, previamente debo señalar que se produce el allanamiento en la casa de la Machi y se allanan varias de sus dependencias. Uh-huh. Dentro de estamos viendo hay casas, digamos. Sí, dentro de estas dependencias hay diversas casas, se allanan todas las dependencias. En el único lugar donde se encuentran especies, que después son estas especies que te señalaba,
es en una vivienda destinada a Ruca, ¿Qué es la que estamos viendo en este minuto? que es la que estamos viendo en este minuto precisamente. Supuestamente en este lugar se encuentran, de acuerdo a las cadenas de custodia, porque los antecedentes de este allanamiento son dos, las imágenes que estamos viendo en esta oportunidad y las cadenas de custodia. De acuerdo a las cadenas de custodia, desde esa edificación se sacan una escopeta hechiza, un bolso tejido artesanal con panfletos en contra de la familia Lusinger, guantes, un gorro pasamontaña y un cuaderno azul. Incluso dentro de las cadenas de custodia se señala que se encuentran junto con los panfletos el cuaderno azul, van en el mismo lugar. Hay varias incoherencias. En primer lugar, nosotros cuando se produce, y aquí podemos ver en estas imágenes, cuando se registra este inmueble, se puede apreciar que lo que se saca no son precisamente los panfletos, ni menos un cuaderno azul. La verdad es que un cuaderno azul aparece en otro lugar. Por lo tanto, ya hay una diferencia entre las cadenas de custodia y los videos. Pero algo muy relevante, que es lo que nosotros en este caso estamos viendo, es que previo al hallazgo de estas especies en esta bodega, ingresa una persona de civil hacia la ruca y una persona que viene hacia atrás, desde atrás. La persona que entra es una persona de polera verde, entra con una mochila, hace un ademán de sacarse la mochila y la persona que viene atrás, que viene al parecer prestándole una cobertura, porque nosotros vemos que mira para los lados, en vez de allanar, que es lo que supuestamente tendrían que hacer, él cierra la puerta. Aquí hay que crear lo siguiente. Dentro del allanamiento intervienen varias unidades policiales. Interviene el GOPE, que son las personas que están armadas y que estos están encargados de la custodia. Que se ven ahí en el Que se ven ahí, video, que están claro, afuera y que están simplemente vigilando. Hay gente de la BOCAR, que es las personas que se encargan de la evidencia, es decir, claro, cuando se produce el hallazgo de una evidencia, ellos la fijan fotográficamente, la rotulan, la meten en una bolsita plástica e inician la cadena de custodia, claro, que significa que es una especie de bitácora de la evidencia. Es una hoja de vida de la evidencia para que cada paso que hace la evidencia, por ejemplo, en un examen pericial, queda registrado con qué persona manipuló esa evidencia. Eso hace la BOCAR. Ahora, los que hacen el allanamiento, el registro mismo, son las personas que se pueden ver en las imágenes. ¿Quiénes son estas personas? Son de inteligencia, de Cipolcar. Son de la unidad de inteligencia. De carabineros. De carabineros. Ellos son los que realizan el allanamiento. Y es precisamente en ese lugar donde se encuentran las especies, ¿cierto? Solamente en ese lugar, a ver, de acuerdo a las cadenas de custodia, solamente en ese lugar se encuentran especies. Vamos a pedir ahora que revisemos precisamente las imágenes donde se ve el resultado, digamos, de esa entrada a esa casa que es cerrada. Y posteriormente, ¿después de cuánto rato abren la puerta y dicen, oh, aquí hay algo? Aproximadamente al parecer habría como un minuto posteriormente en que se llama a los otros oficiales de carabineros, que son los de uniforme, le llama la atención que se habría producido un hallazgo de estas evidencias. Ahora, la persona que debería ser la que hace el hallazgo de la evidencia, que es el de polera verde, que debemos entender que es un carabinero de inteligencia, porque así precisamente se produjo el allanamiento. Las únicas personas que estaban ahí eran los ocupantes de la casa, que eran 3 mujeres, y las personas de carabineros que eran de uniforme y los de inteligencia que andaban sin uniforme policiaco. La verdad es que es muy relevante este punto, por cuanto en la absolución del año 2013, el tribunal llama la atención que no se tiene la declaración de la persona que hace el hallazgo de la evidencia. No aparece. Entonces, es decir, esa persona que está con la mochila no se sabe quién es. Debemos suponer que es una persona de inteligencia de carabineros porque no había más personas. ¿Pero fue identificada? No fue identificado. En 3 juicios no se ha podido saber quién es esa persona de mochila verde. Solamente por descarte podríamos decir que no es otro de los oficiales que
que aparecen ahí, que se tienen los nombres de dos al menos, dos o tres, pero de ese no se sabe quién sería esa persona. El de Celeste tampoco sabemos qué persona es la que está ocupando ese puesto en ese minuto. Jaime, ¿y que ocurra esto? Es decir, que viene un carabinero, entra en un espacio físico, viene otro y cierra la puerta. ¿Es común que ocurra eso así como medio escondido o cómo tiene que ser un procedimiento? Mira, la verdad es que en el mismo procedimiento nosotros podemos ver un claro contraste. En las otras edificaciones de la casa, que se pueden ver en las imágenes, Carabineros deja las puertas abiertas y las personas que están en la casa circulan. De hecho, en algunas imágenes, por ejemplo, se puede ver un carabinero... Bueno, nadie más anda con mochila, al parecer. Parece que anda uno con un banano. Pero se puede ver, por ejemplo, que hay personas que entran... no recuerdo que... se ve personas que entran, que está registrando, un carabinero que está registrando un entretecho, y una de las sobrinas de la Machi está cerca, al lado. Y en realidad lo común es eso. Eso es lo que debería hacerse, de acuerdo al artículo 212 del Código Procesal Penal. En este caso eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué no...? Ese es un punto que han llamado la atención tanto el fallo del 2013 como el fallo del año 2017. La diferencia que hay entre el allanamiento de las otras dependencias, que es un allanamiento, por así decir, como se debe hacer. Si nosotros... ¿Eso está amparado en la ley? ¿Es un derecho de la persona que es allanada en este caso? Completamente. Por así decir, si nosotros tomáramos, por así decir, como enseñar cómo se hace un allanamiento, es así como debe hacerse, con las personas de la casa presentes en el allanamiento. Lo que ocurre en la ruca es absolutamente irregular. Y nosotros, aquí podemos ver en algunas imágenes, ahí pido que por favor se eleve un poquito el volumen. Ya afuera, soldado. Ya afuera de ahí. En esa parte pareciera decir una voz en off, que no entre, que no entre. Y nosotros podemos apreciar posteriormente que suponemos nosotros, porque no tenemos el nombre, carabinero de Cipolcar de Celeste, se cruza en el paso de una persona de polera blanca, que es la señora Juana, la hermana de la Machi Francisca, que se dirige a esa casa. Entonces, a diferencia de las otras casas donde quedan las puertas abiertas, las personas pueden entrar, no solamente aquí hay, por así decir, un descuido y no se cumple la norma, sino que expresamente hay una orden de una persona que desconocemos también quién es. Todo pareciera indicar que al menos el que está encargado de ese operativo, que era un coronel de apellido Rondo, no es él, no es la voz de él, sino que es de otra persona que da una orden de polera celeste que se cruce en el paso de la hermana de la Machi Francisca, doña Juana, y no le permita entrar a la ruca donde supuestamente se estaría produciendo el hallazgo de algún tipo de evidencia. El hallazgo que estamos revisando ahora en las imágenes. Aquí precisamente lo que señalas tú, Jaime, no se ven panfletos. No, la verdad es que en realidad no solamente no se ven panfletos, sino que de acuerdo a las cadenas de custodia, esos panfletos tendrían que estar dentro de un bolso tejido artesanal y junto a un cuaderno azul. Curiosamente, en otras imágenes que podemos revisar, ahí en esa imagen podemos ver el cuaderno azul que está siendo sacado de otra dependencia. De la casa contigua. De una casa contigua, efectivamente. Jaime, el tribunal, tú decías que prestó atención precisamente en esta situación. ¿Qué es lo que señaló puntualmente? Bueno, hay dos fallos del año 2013 y del año 2017. En el cual se señala que precisamente, al menos llaman la atención respecto de esta situación, sobre todo de la no presencia de personas, de los civiles que ocupan la casa en el allanamiento. Ahora, ¿por qué se llama la atención? Por cuanto esta norma está establecida para la transparencia del allanamiento. Precisamente es una norma de transparencia. Entonces, precisamente si esa norma no es respetada y al parecer hay una actitud, un movimiento físico para impedir que las personas puedan presenciar el allanamiento, ya hay una transgresión clara a la norma legal y de hecho esa sola transgresión puede dar origen a que cualquier evidencia que se incaute tenga un origen
ilegítimo, ilegal, y no puede ser considerado en un juicio como prueba de cargo. Precisamente ustedes como Defensoría de la Machi en este caso, y tú particularmente en el alegato de clausura, se habló de implantación de prueba en el caso de la Machi Francisca Linconao. Bueno, efectivamente esa fue la tesis que sostuvimos en 2 juicios, prácticamente en 3 juicios, que había una implantación de prueba. Y curiosamente, si nosotros retrocedemos al fallo del año 2013, no dice el fallo del año 2013 que había implantación de prueba, pero por lo menos sí señala que le da credibilidad a las mujeres de la casa, que en este caso eran la Machi y su sobrina, cuando ellas declaran en el juicio y dicen que hicieron aseo en esa dependencia y no estaban esas especies. Incluso el tribunal dice que le va a dar credibilidad. No está diciendo que hay una implantación, pero al menos, por lo menos que antes no estaban esas especies no vamos a decir quién la puso, pero no estaban esas especies en ese lugar. Y nosotros lo que sostuvimos fue precisamente que esas especies habían sido implantadas. Ahora, naturalmente que la relación no podemos dejar de sostenerla. Nosotros tuvimos, el año 2013, la Fiscalía dijo que esas cosas no ocurren. ¿Ya? No es posible sostener eso. Pero posteriormente nosotros tuvimos el caso de Huracán, donde había precisamente efectivos de inteligencia de Carabineros que implantaron pruebas. Nosotros sostuvimos eso desde el año 2013, luego el año 2017. Lo volvimos a sostener. Y luego surgió el tema de Huracán, que en este minuto todos sabemos cuál es lo que está ocurriendo con Huracán. Que incluso más, se podría señalar que las personas que están formalizadas por... A ver, no existe el delito de implantación de prueba, existen otras figuras, como por ejemplo la asociación ilícita, ¿ya? En la cual se cometen estos hechos. Claro. Y ahí es donde se comete, por ejemplo, la implantación de los mensajes en estos celulares. Ahí hay una asociación ilícita para generar este tipo de pruebas. Y una de las características de este delito de la asociación ilícita son varias, pero las importantes son permanencia en el tiempo, organización y jerarquía. Por lo tanto, naturalmente que nosotros perfectamente, y también estamos hablando de unidades de inteligencia, las mismas de la Operación Huracán. Entonces, naturalmente que no es de gratuito poder generar un nexo entre estos dos hechos. ¿Cómo llega Carabineros a allanar la casa de la Machi? ¿En base, digamos, a qué situación puntual o ese día, digamos, de esa tragedia, porque fue una tragedia el fallecimiento del matrimonio Lusinger-Mackay, se allanó, digamos, todo un perímetro X? Bueno, en realidad la verdad es que sí, efectivamente hubo muchos allanamientos, pero la casa de la Machi está a más de 5 kilómetros de distancia. Entonces, bastante lejos del lugar si vemos un perímetro. Lo que pasa es que, a ver, quien pide el allanamiento es el coronel Larrondo. Pero el coronel Larrondo lo pide en base a 2 informaciones que él recibe, que naturalmente él tiene que dar fe de la certeza de esas informaciones. Que lo estamos viendo ahí en las imágenes. Sí, hay un oficial que es este coronel. Y a él le dicen que hay testigos que habrían visto algo, en realidad no, que habrían visto algo. Digo que habrían visto algo porque no existen declaraciones de testigos que hayan visto nada, sino que existen relatos de oficiales de inteligencia que dicen que interrogaron gente que habría visto, y de acuerdo a los juicios han habido varias versiones, que personas se escondieron, que escucharon sonido, que personas fueron a la casa de la Machi, varias declaraciones, pero son declaraciones de oficiales de inteligencia que dicen haber tomado declaraciones de personas desconocidas, porque tampoco dan el nombre de las personas que le habrían dado esa información. Incluso más, se reúne determinada información y dan cierta información a estas personas desconocidas, concretamente se dice de muchas personas, después se habla que es una persona, y luego la Policía de Investigaciones hace, ya pasado esta tragedia, ya pasado los primeros días, hace una pesquisa ubicando a todos los testigos, interrogan a todas las personas del sector para ver qué podrían aportar. Efectivamente, algunas personas aportaron, pero en otros lugares, no hacia la casa de la Machi, hacia otros lugares. Y ninguna persona dice
que supuestos testigos desconocidos habrían dicho. Nadie ubica a la policía de investigaciones que diga que haya visto gente caminar hacia la casa de la Machi o escuchar sonidos hacia la casa de la Machi. Por lo tanto, hay un antecedente que al final no se corroboró, nunca se le dijo al coronel que existía y, bueno ahí en la vemos premura lo dio. las imágenes, hay un diálogo que tú nos solicitas que escuchemos, que precisamente cuando llega el coronel Larrondo a hablar con la Machi le pregunta, digamos, por... Sí. Lo vamos a escuchar. Ahora, ¿qué se le olvidó? Señora Francisca, ¿quién es la dueña de casa acá? Yo, ¿Usted es la dueña de casa? sí, ¿Y usted conocía a las personas que pueden andar? ¿Con quién más vive usted acá? yo Sí. vivo con mi hermana y una sobrina y la guagua. Una hermana, la sobrina y la guagua. Sí, Ya, señora Francisca, por orden del fiscal la vamos a llevar detenida. a mí. Sí, al tribunal, para que nos acompañe, por favor. Vamos. Ya, ¿me va a llevar? Sí, la voy a llevar. Pero espérate, yo voy a hablar con mi abogado. Con mi abogado, ahí viene mi abogado. Sí, le vamos a pasar Pero teléfono. tranquila, hombre. Sáquenos, por favor, sáquenos. Penita, tenemos que llevarla Pero no al me sujete. Voy a ir con mi propia cuenta. ¿Qué se quita? Sí, Como sí, de- voy. como No tengo miedo. Pero no me agarres. tribunal. Vaya, aquí la espero. Sí, yo voy a ir caminando por mi propia cuenta. Sí, va a ir. caminando, ya, sáquela. Vaya caminando. Pero ¿cómo? Pero no me agarres si yo sé caminar. Póngase vestuario. Eso, con el paquete hace el escándalo. Pero si yo voy a caminar con mi propio pie, ¿por qué me agarra así? Pero le digo que me suelte. Soy del obispado de Sin haber Temuco. motivo. Nosotros somos, el abogado de ella viene en camino. ¿Quién está a cargo? ¿Me pueden hablar o no? Estoy enferma y además, mira señora, tome el A celular. ver, disculpe, ¿alguien me puede dar el quién está a cargo de acá? Vengo del obispado de Temuco. Tome el número. Esperen un poco, yo voy a esperar a mi abogado de la fundación. El abogado va a ir. ¿A dónde la van a llevar? Porque el abogado tiene que hablar con ella. Tú en la espalda, por favor. ¿Quién me puede.? ¿Cómo no va a haber nadie a cargo? Disculpe, mire, mi nombre es Soledad Muninegua Huichupura, soy de la Fundación. Vengo del obispado de Temuco. Déjalo nomás. La más francisca, que es la abogada que. Las manos. Las manos. Bueno, aquí ya estamos viendo las imágenes cuando la Machi es sacada de su casa, digamos, de una Y manera... aquí, claro, precisamente lo que pasa es que posteriormente al allanamiento vuelve el coronel y vuelve ya con la orden de tomar la detenida por el hallazgo de estas armas, pero en realidad lo que se ve es que pregunta por las personas, es decir, todavía está pensando en que, de acuerdo a la información que le habían dado, supuestamente había personas ahí, naturalmente, y él concurre con ese grueso contingente policial, no allanado una casa con 3 mujeres, sino que a otro posible escenario. Jaime, ¿la Machi estaba siendo seguida por investigaciones o por carabineros, por el servicio de inteligencia de carabineros? Mira, la única información que yo te podría dar respecto de ello es la declaración de uno de los oficiales de inteligencia que dice que la Machi era de interés criminalístico y de investigación desde un problema que tuvo el año 2008 con un vecino que es un señor de apellido Taladerí. Y en realidad, ahora, no tiene mucho sentido porque también en el juicio declaró el señor Taladerí y él dijo que efectivamente había tenido con la Machi un problema, pero de carácter judicial. Un conflicto civil entre vecinos, me parece que dijo él. O sea, no le dio una connotación, no le dio otra connotación más que un problema de carácter civil que había tenido con un vecino. Ahora, ¿cuál es Pero vinculación con No. la familia Lusinger en este caso había sido una vinculación incluso laboral o más cercana, por lo que se ha leído de las entrevistas que ella misma ha dado. Sí, lo cierto es que, a ver, eran vecinos.
De hecho, la hermana de la Machi, Francisca Doña Juana, había trabajado con un señor Eduardo Lusinger muchos años. Después trabajó muchos años con el matrimonio Lusinger-Macay y posteriormente trabajó con otro señor de apellido Lusinger, el señor Rodolfo Lusinger. Trabajó con ellos y efectivamente había una relación entre ellos de cierta cercanía. De hecho, el malogrado señor Werner Lusinger y su esposa, la señora Vivian, habían participado en algunas ceremonias mapuche, concretamente lo que se llama un Neico Rehuen, una ceremonia a la cual se va por invitación. No puede ir cualquier persona, sino que se va por invitación. ¿Y esta ceremonia estaba dirigida por la Machi Francisca? Era una ceremonia propia de una Machi, y en este caso propia de la Machi Francisca. Y ellos habían participado. Entonces, la verdad es que extraña aún más todavía esta acusación que hace la Fiscalía de una persona que no tenía ni siquiera un problema mínimo con don Werner Lusinger. Al contrario, tenía una relación de bastante cercanía. Eran vecinos y se habían siempre llevado muy bien. Conocía a los... Bueno, de hecho había trabajado en la casa de los señores Lusinger mucho tiempo, digamos, en el puesto de mayor confianza que uno le puede dar a una persona cuando ingresa a la casa. Claramente. Este caso, el último que vimos, el último juicio, digamos, donde estuvo vinculada la Machi, que fue absuelta, lo tenemos que decir, reiterar en realidad, se utilizó el testimonio de una persona. ¿Es usual que ocurra en casos donde hay involucrados personas del pueblo mapuche, que baste, digamos, con una declaración de una sola persona que incrimine a un grupo tan importante como en este caso, que fueron 11? Mira, primero quiero contestarte algo que se me quedó en el tintero anteriormente. Cuando tú me preguntaste por qué se había dado este allanamiento, yo te señalé que había sido por la declaración de un testigo, de una persona que habría declarado, ¿ya? También había otro antecedente, y este es aún más curioso, porque se dice, dentro de los antecedentes que le dan al coronel para que él pida la orden de allanar, está que las huellas de huida llegaban a la casa de la Machi. Ya. Eso se le dice. Y resulta que después las huellas de huida llegaban a 1100 metros de la casa de la Machi, a un cerro, y entre esas supuestas huellas de huida y la casa de la Machi hay una quebrada. Es decir, la información que se le dio al coronel fue bastante incorrecta, por no decir completamente errada. Pero esa fue la información que se le dio al coronel para que él pidiera la orden de allanamiento. Te contesto lo otro que me está señalando. A ver, aquí la palabra clave es corroboración. ¿Se puede inculpar a una persona, un grupo de personas con el testimonio de tan solo un testigo? Sí, eventualmente se puede, pero en la medida que haya una corroboración. Vale decir que esa, en primer lugar, hay una corroboración con los demás medios probatorios, haya otros medios que corroboren, valga la redundancia, lo que está diciendo este testigo, y en un juicio oral, sobre todo, que el testigo declare. Porque en este caso, la declaración que hay en contra de la Machi es una declaración de un señor de apellido Peralino, que en el juicio oral no declaró, y en el Tribunal de Garantía dijo que no había declarado eso, que eso era mentira, que lo habían hecho, firmar, lo que señaló en esa oportunidad, pero que no era cierto eso. En este caso, la verdad es que de una situación así es bastante inusual, o sea, que una persona se retracte y luego utilicen una declaración escrita, porque no olvidemos que cuando se produce la reforma procesal penal precisamente es para eso, para que los jueces puedan apreciar la prueba directamente. Claro. Y no por una lectura, porque que vaya un oficial de la PDI a decir, a mí me declararon esto, es prácticamente como que lo lea. La idea es que el juez pueda ver al testigo, verle la cara, hacerle preguntas, que los abogados defensores le hagan preguntas, que en el juicio pueda él responder si acaso coincide o no coincide con los demás medios probatorios, para que ese testimonio tenga validez para generar una sentencia condenatoria. Pero en las circunstancias en que se dio este testimonio, claramente no. Claramente, digamos, un testimonio así no puede generar una sentencia condenatoria. Estamos revisando el caso de la Machi Francisca Linconao con el abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Jaime López, a quien también queremos dejar las pantallas del café para que pueda
expresarnos los últimos, ya estamos llegando al final del capítulo, las últimas observaciones respecto de este caso. Puntualmente te quiero llevar al hecho de qué es lo que pasa con la gente que es privada de libertad en situaciones como el que ha vivido la Machi Francisca Linconao, absuelta 3 veces, que estuvo privada de libertad en unas medidas cautelares. ¿Qué es lo que pasa en el sistema judicial que se llega, digamos, a estas circunstancias? Mira, la verdad es que ningún sistema judicial va a ser perfecto en el sentido de solamente encarcelar a los culpables y no a los inocentes. Pero lo cierto es que tenemos una cifra oscura de al menos entre 2.500 y 3.000 personas todos los años que son sometidas a prisión preventiva y posteriormente no son condenadas. Vale decir, gente que estuvo en la cárcel por nada, por cuanto la persona es... A ver, hay un tema de que hay una presunción de inocencia. Se supone que cuando se pide una prisión preventiva se otorgan antecedentes al juez para que el juez crea que efectivamente hay antecedentes para que se someta a una prisión preventiva. Luego, cuando se acusa a una persona por un delito, se entiende que se ha llegado a una convicción, a un estándar probatorio lo suficientemente alto como para que esta persona sea condenada. Por lo tanto, que haya una cifra de 2.500 a 3.000 personas que son privadas de libertad y en realidad tienen que sufrir la prisión preventiva como un castigo por no haber hecho nada, es demasiado alto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer una reflexión también dentro de las causas indígenas, dentro de las cuales muchas se someten a la ley antiterrorista. La ley antiterrorista trae muchas normas que en general perjudican los derechos de la defensa y de los derechos de defensa de los imputados y favorecen la persecución penal. Lo que ocurre es que hay normas, por ejemplo, los 6 meses de secreto de investigación, en los cuales la persona que está imputada, y seguramente como es ley antiterrorista, lo más probable es sometida a prisión preventiva, no conoce las pruebas de cargo. Es decir, la defensa prácticamente no tiene oportunidad de generar pruebas de descargo para que esta persona recupere la libertad. Y si nosotros vemos, generalmente pasados los 6 meses empiezan precisamente a recuperar la libertad cuando ya se empiezan a exponer estos antecedentes. Yo te decía anteriormente que la palabra clave aquí es la corroboración. El tema es cuando se lleva a juicio a una persona con antecedentes, que puede ser el testimonio, por ejemplo, de un solo testigo, pero esos testimonios no son corroborados. Por cuanto mantener un antecedente por 6 meses en que se dice que hay suficientes pruebas, antecedentes técnicamente se dice, para poder mantener a esta persona en prisión preventiva, y luego en el juicio oral no son corroborados, en realidad es una grave privación de libertad a las personas, las cuales no podría ser. Desde ese punto de vista, incluso la Defensoría tiene un proyecto para visibilizar estas conductas, que es el proyecto Inocente, donde se están sacando todas estas situaciones en que fundamentalmente por pruebas no corroboradas, que eso es la palabra, antecedentes o pruebas no corroboradas, se lleva a la prisión preventiva a determinadas personas que la sufren gratuitamente. Y bueno, en el caso Lusinger Macay, ya para ir cerrando, de los 11 imputados, 3 solamente quedaron con alguna... 3 quedaron con condena que todavía está en suspenso y podría dar lugar a un tercer juicio, pero ya sería otra cosa. En el caso de la Machi ha sido 3 veces absuelta, ya no hay ninguna posibilidad que la vuelvan a enjuiciar. Ahora, naturalmente que el periodo de privación de libertad que ella tuvo, entre comillas, sin tener ningún motivo... Y una exposición pública, además, bastante fuerte. Recordemos que ella, cuando vino el Papa, intentó entregarle una carta y fue rodeada por carabineros de una manera bastante insólita, por decirlo de alguna manera, porque ella es de una contextura delgadita, se ven en las imágenes, y eran muchos los carabineros que impedían, digamos, que ella pudiera entregar su carta. Bueno, tú, por ejemplo, yo te hablaba recién de la corroboración y tú me dices de una contextura delgadita. Por ejemplo,
en la versión de cómo ella habría participado en el atentado con la señora Lusinger, nunca se hizo un recorrido, nunca se hizo lo que ella debió haber recorrido. Y en realidad, a todas Era luces, imposible que a ella hiciera simple ese vista, trayecto. era imposible que ella hubiese podido recorrer 500 y tantos metros prácticamente corriendo de noche a campo traviesa, saltando cercos. Y una Por quebrada. ejemplo, un ejemplo de lo que no se corroboró. Por ejemplo, un ejemplo de lo que no se ha corroborado en relación, por ejemplo, a la Machi Francisca. Ahora, si tú me llevas a un terreno general de la condena pública, claro, tal vez debería existir a lo mejor una obligación o los medios tomar los resguardos de decir, mira, lo que está diciendo el fiscal, todo tiene que ser comprobado en un juicio, como de hecho en algunos medios ya está ocurriendo, de que lo que se dice acá, la persona está bajo presunción de inocencia, Claro, en algunos medios está sí, ocurriendo. algunos medios. Y a lo mejor debería decir así, tal como los medios dicen, bueno, lo que dice esta persona no refleja la línea editorial de nuestro canal o de nuestro medio, tal vez debería dejarse claro, a ver, todo lo que está diciendo el fiscal tiene que ser corroborado en un juicio. En un juicio. Porque muchas veces se presenta, se dice, esta persona hizo esto, tenemos esta prueba, esta otra prueba, y no hay vuelta que darle. Y luego se dice, esta persona fue absuelta en un juicio. Y es como inexplicable, pero ¿por qué iba a ser absuelta si estaban todos los medios, ya estaba, si era claro, culpable? condenado, ¿Por qué la absolvieron? Entonces, claro. Ahí absolvieron empieza a un la puerta culpable. giratoria. Que la puerta giratoria y la puerta que perjudica a muchas personas que estuvieron privadas de libertad. Y al final se dice, no, lo que pasa es que los jueces son los responsables. Por ejemplo, típico en los casos mapuche, por ejemplo. ¿Ya? Donde los jueces, en realidad, no es que los jueces utilicen otro estándar probatorio, utilizan el estándar de siempre. Solamente que las pruebas que se les presentan no tienen ningún caso de corroboración. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso famoso del testigo protegido también del año 2009, en el caso Que eran los testigos sin Turbus rostro. y Peaje Quino, que al final tampoco se corroboró. Y también en esa oportunidad hubo muchas personas, participé también en esos juicios, privadas de libertad muchos meses en torno al testimonio de una persona, testimonio que al final no pudo ser corroborado. Que finalmente fueron absueltas. Jaime López Allendez, acá en el café, le damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. La despedida oficial, Jaime, ahí está la cámara. Muchas gracias por esta invitación a El Café. Y bueno, solamente señalar que la institución a la cual yo pertenezco, la Defensoría Penal Mapuche, dentro de la Defensoría Penal Pública, bueno, orgulloso de pertenecer a ella, brinda cobertura de defensa a las personas mapuches. Se trata de una política que lleva la Defensoría Penal Pública desde hace muchos años, que ha atravesado todos los defensores regionales, todos los defensores nacionales, en torno a brindar mejor y más especializada defensa en general, defensa más especializada a cada grupo de personas, pero específicamente a los grupos, a defensa de los indígenas, en el caso nuestro los mapuches, en el caso del norte, otras personas de origen indígena, y que por lo menos aquí en la 9ª región partió con 2 abogados en este minuto, ya por esta política que lleva, ya digo, muchos años de la Defensoría Penal Pública. Ya tenemos oficinas en Coyipulli, en Temuco, en Nueva Imperial y en Villarrica, prestando cobertura a las personas que necesitan defensa de origen mapuche. Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también en sus casas, por siempre fieles al café, por estar siempre fieles a nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y también agradecer a la Defensoría Penal Mapuche, que sin embargo, sin lugar a dudas, cumple un rol de gran importancia en la región de la Araucanía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.